Saludos, licenciado, compañeros. El tema que a mí me toca exponer en este video es el de renta de fondos de amortización y voy a tratar de explicarles lo que comprendo sobre este tema y al compartir información que pude encontrar sobre el mismo. Renta de fondo de amortización. Un fondo de amortización dice que es la cantidad que se va acumulando mediante pagos periódicos que generan cierto interés y que se utilizan principalmente para pagar una deuda a su vencimiento o para hacer un frente a compromisos futuros. Se crean fondos de amortización para retirar emisiones de obligaciones a su vencimiento, para cancelar hipotecas, para proveer dinero para pensiones a la vejez o también para reemplazar algún activo desgastado. Este sería, digamos, un concepto general de lo que es el fondo de amortización. Cuando los pagos al fondo de amortización se hacen en intervalos regulares y por el mismo importe, o sea, por la misma cantidad, la serie de contribuciones constituye una anualidad cierta, por lo que se puede decir que un fondo de amortización es una de las muchas aplicaciones de las relaciones entre el valor presente, o sea, el valor actual, el monto, el plazo o el periodo que tenemos para cancelar la deuda y el tipo de interés que hemos estudiado en las sesiones anteriores. Como decíamos anteriormente, un fondo de amortización es la cantidad de dinero que se va acumulando en pagos periódicos que por supuesto deben a intereses, de tal manera que en cierto plazo se logra un monto previamente establecido al inicio de la toma de la deuda. Y como en las amortizaciones, en la constitución de fondos, es útil hacer un cuadro o tabla que refleje la manera en la que crece el monto y cómo varían los intereses cada vez que se hace efectivo un pago de dicha renta, cada vez que se hace un depósito a la deuda. Los datos que pueden llegar a integrar una tabla de las rentas del fondo de amortización son los siguientes. Se puede colocar el número de los pagos, o por ejemplo qué pago corresponde, el primero, el segundo y así sucesivamente. También se le puede colocar, por supuesto, el valor de la renta, el interés también al fondo de la cuota o renta, el total agregado al fondo, o sea, que entiendo yo vendría a ser el capital o el total que se debe aún, y el total presupuesto que queda todavía pendiente de cancelar para cumplir totalmente con saldar la deuda. Al igual que para la amortización de deudas, dice que es necesario determinar inicialmente el valor de la renta o del pago periódico que se va a destinar al fondo. Como hemos visto en las fórmulas en las clases anteriores, eso se hace despejando R en la fórmula. Y dice que es muy importante tomar en cuenta que en el caso de la amortización de deudas por el método de anualidades constantes encontraremos el pago periódico o renta
despejando R de la fórmula del valor presente de una nulidad, vencida o anticipada. En cambio, para los problemas de amortización, despejaremos R de la fórmula del monto o valor futuro de una anualidad vencida o anticipada, ya que la cantidad que queremos reunir por medio de este fondo es un valor a futuro. Diferencia entre amortización y fondo de amortización. Dice acá que, como sabemos, un fondo de amortización es la cantidad que se va acumulando mediante pagos periódicos que generan intereses y que utilizan principalmente para pagar una deuda a su vencimiento o para hacer frente a los compromisos futuros. Es lo que ya habíamos explicado al inicio del video. Dice que se crean los fondos de amortización para retirar emisiones de obligaciones a su vencimiento, para cancelar hipotecas, proveer dinero de pensiones a la vejez o también para reemplazar el activo desgastado. Es lo que habíamos hablado al inicio. Y cuando los pagos al fondo de amortización se hacen en intervalos regulares por el mismo importe, la serie de contribuciones constituye a una anualidad cierta, por lo que podemos afirmar que un fondo de amortización es una de muchas aplicaciones de las relaciones entre el valor presente, el monto, el plazo para pagar la deuda y el tipo de interés que ya habíamos visto anteriormente, como les he explicado. Las contribuciones a un fondo de amortización pueden también ser el importe irregular y pueden hacerse a intervalos irregulares, pero esos casos no forman una anualidad y no pueden calcularse de una manera tan simple. Cuando los pagos se hacen anualmente y se desea averiguar este pago al fondo de amortización, tenemos que una anualidad cierta en la que el problema consiste en hallar el importe del pago anual, lo que conocemos como la R. Dependiendo del fin que se persigue en la creación de un fondo, es la clasificación a la que pertenece, tal como puede ser un fondo de ahorro, un fondo de jubilación, un fondo de reserva, vacacional, etc. A continuación, pues voy a explicar un pequeño ejemplo de cómo hacer el cálculo de la renta de un fondo de amortización. Y pues en un ejemplo acá que encontré, y dice que una empresa contrae una deuda de $450,000, misma que deberá ser cancelada dentro de 6 años. El consejo de administración de la empresa dice que decide hacer las reservas anuales iguales para cancelar la deuda a su vencimiento. Si el dinero se puede invertir en una tasa efectiva del 20% anual, dice que debemos encontrar la cantidad que se tendrá que depositar al principio de cada año. Y a continuación vamos a explicar la solución del problema. Pues aquí tenemos la fórmula que dice que la R es igual al monto por el interés sobre 1 más el interés por 1 más el interés a la n menos 1. En este caso, como sabemos, la n es la cantidad de pagos que, según el ejemplo, la administración ha decidido repartir en 6 pagos iguales para solventar la deuda. Y pues podemos ver, según los datos que nos da el ejemplo, que el monto sería igual al total de la deuda, que son $450,000,
que el interés es del 20%, lo que equivale a un 0.20 elevado a la n, que como decíamos es el número de pagos que se van a aplicar, el cual es de 6. Y acá, siguiendo con el desarrollo del ejercicio, podemos ver que ya aplicando las cantidades en la fórmula, tenemos que la renta es igual a 450.000 por 0.20, que es el interés, sobre 1 más el interés 0.20 por 1 más 0.20, que es el interés, elevado a la 6, menos 1. Esto, como podemos ver bastante detallado en el ejemplo, nos da 90.000 sobre 1.20, haciendo la primera operación. Es lo único que cambia al inicio. Luego tenemos el siguiente paso, que es la operación del siguiente paréntesis. Y luego tenemos que esto nos da, en resumen, un total de 37.764.65. Nosotros en clase pues hemos aprendido a obtener esos resultados mediante el uso de calculadora, pues de un solo paso, pero acá en el ejemplo lo podemos ver en detalle y es una manera pues relativamente sencilla de cómo obtener ese resultado. En conclusión, pues podemos decir que los fondos de amortización son depósitos o es una renta, como lo hemos visto en el ejemplo, que gana intereses y tiene la finalidad de acumular un determinado capital. Este fondo pues es creado por el emisor de la deuda o por el propietario o prestatario del monto depositado en un banco con el objetivo de ir haciendo frente a la devolución principal de un préstamo. En la amortización, cada pago que se efectúa sirve para pagar los intereses y disminuir el capital que se debe. En el fondo los depósitos se intervienen ganando interés pero sin disminuir la deuda.